tenemos con nosotros al profesor David Hernández de la Fuente, que es licenciado en Derecho y licenciado en Historia, y además es doctor en Filología Clásica y doctor en Historia Social de la Antigüedad. Sabe, domina, habla perfectamente 6 idiomas, incluido el griego, y ha desempeñado la función de profesor en varias universidades. A Carlos III de Madrid, la Universidad de Potsdam, la UNED, y ahora está como catedrático acreditado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales y en el inicio de su carrera investigadora también ha disfrutado de las más prestigiosas becas, como por ejemplo Juan de la Cierva, Alexander von Humboldt o la Ramón y Cajal. Y premios como el Premio Pastor de Estudios Clásicos, entre otros. Es autor de numerosos libros e investigaciones, y además se lo digo constantemente, que le profeso una gran envidia porque ha conseguido publicar en las editoriales más prestigiosas de España, que son, por ejemplo, Ariel, Alianza Editorial, etcétera, etcétera. En fin, es un especialista en la historia de la antigüedad, aunque también ha hecho sus excursus en la historia de la mitología, que tiene su prolongación en la historia medieval y la historia moderna. Y hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante y que también ha sido tocado en la ponencia anterior. Él va a hablar sobre el fin de Constantinopla y las supuestas herencias nobiliarias bizantinas. Muy buenas tardes, muchas gracias profesor Alvarado por esta presentación tan amable. Y bueno, pues sin más dilación vamos a ir a nuestro tema, que se centra en la posteridad bizantina, en las supuestas herencias nobiliarias que en Occidente habría dejado la caída de Bizancio ante los turcos en el siglo XV, en 1453. Para eso es necesario, sí, voy a pegarme bien el micrófono para que se me oiga mejor, ¿verdad? Así está mejor. Para eso necesariamente hay que remontarse a las familias reinantes en la última etapa de Bizancio, en concreto la familia de los Comnenos y la familia de los Láscaris, y en tercer lugar la familia de los Paleólogos, ¿no? Que son las 3 últimas grandes dinastías reinantes en el medievo bizantino, después de la época de crisis que acaba con la dinastía llamada Macedonia, una época de convulsión, que bueno, en el siglo XI se inaugura con la figura de Isaac I Comneno, que reina a comienzos del siglo XI, y que es el primer emperador de esta casa bizantina, bajo cuya égida Bizancio va a haber un notable reflorecimiento cultural, político. Las artes también van a haber una época de expansión. Son emperadores de la casa de los Comnenos, como por ejemplo el más famoso de todos ellos, que es Alejo I Comneno, llamado el Grande, el emperador bizantino que habrá de afrontar la primera cruzada, convocada por el Papa para rescatar la Tierra Santa, y verá a los cruzados pasar por sus tierras. El gran Alejo, cuya hija Ana, la princesa Comnena, escribió una gran historia bizantina, las cruzadas vistas desde la óptica griega, una obra imprescindible para estudiar la historia medieval. Bueno, esta gran familia de los Comnenos tiene varios representantes, como Juan II, llamado el Bueno, el hijo sucesor de Alejo y hermano de Ana, que pese a una conjura palaciega de Ana y su marido Nicéforo, bueno, pues al final sube al trono con el sobrenombre del Bueno, y que también trenzará alianzas con Occidente. Es esta época, la de los Comnenos,
la época en la que los bizantinos, después de una inveterada tradición de hostilidad y enemistad, sobre todo desde el cisma, ¿no? el cisma religioso con Occidente, con el papado, que hace arraigar en Occidente la idea de ese prejuicio antibizantino, ¿no? Que habla de la herejía, de las discusiones estériles, de aquel mundo un poco de boato oriental y decadente. Empiezan a trenzarse alianzas muy interesantes a raíz de las cruzadas, obviamente, ¿no? Que desembocarán trágicamente, como hemos sabido, en la Cuarta Cruzada y en la toma de Constantinopla. Emperadores como Manuel I, Comneno, toman diversas esposas, 3 en concreto, occidentales, con lo cual la dinastía bizantina, la Casa Real bizantina, emparenta con algunas casas nobles de la Europa occidental, notablemente Monferrato, Sulzbach en Alemania, en Italia, en el norte de Italia, en Flandes también. Bueno, a raíz de las cruzadas y del establecimiento de principados occidentales en Tierra Santa, el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, etc., los bizantinos, como digo, en una política de alianzas matrimoniales van a emparentar con estas casas de la Europa feudal occidental, ¿no? Dando lugar también a ramas occidentales del mundo bizantino, ¿no? Después de Manuel I y de los Comnenos, tenemos un imperio bizantino que es una potencia media de la época. En la época de Manuel, bueno, el mapa político de la cuenca del Mediterráneo es muy complejo. En la época previa a una gran convulsión en Bizancio, que va a ser la sucesión de Manuel, de este Manuel I Comneno, que muere sin hijos, y a cuyo término sube al poder Andrónico I, bajo cuyo reinado se produce un hecho luctuoso en la historia de Bizancio, que es la matanza de latinos en Constantinopla. El pueblo de Constantinopla, bueno, pues harto también de la presencia de colonias comerciales pisanas, genovesas, venecianas, también catalano-aragonesas, bueno, pues digamos que estalla en ira y en una especie de sublevación popular da muerte a multitud de colonos extranjeros, y también crea el caldo de cultivo para profundizar la animadversión occidental hacia Bizancio, ¿no? El propio Andrónico I Comneno morirá violentamente en el transcurso de otra revuelta popular, y se pone fin a esta casa de una manera trágica con la llegada de la dinastía de los Ángeles, o Angeloi, ¿no? Bueno, que será muy breve de duración, y que en un imperio mucho más mermado, como pueden ver, ¿no? Ante la presión eslava por el norte y la amenaza del sultanato turco selyúcida al oriente, bueno, pues realmente pide el socorro de Occidente, ¿no? Que se verá en forma de una cuarta cruzada, convocada en principio contra los infieles, en principio contra el Egipto de la época, pero que se dirige pronto hacia la propia Constantinopla para mediar una querella dinástica entre los dos candidatos al trono. Bueno, se produce la famosa toma de Constantinopla por los cruzados, que he traído aquí dos recreaciones, ¿no? Esto es para, bueno, pues, digamos, contextualizar, ¿no? Esta de Palma el Joven, y esta también muy conocida de Delacroix, que está en París. Los cruzados, para imponer uno de sus candidatos, entran a saco en Constantinopla en 1204, provocando una enorme matanza y una venganza también de esa matanza latina que se había producido bueno, pues 20 años antes en la ciudad del Bósforo, ¿no? Y bueno, pues el resultado muy conocido es la partición del imperio entre las potencias que lo han conquistado, notablemente, bueno, Balduino en el trono del Imperio Occidental, el Imperio Latino, también el trono de Salónica, los ducados y principados de Aquea y de Atenas, las posesiones venecianas en Creta, en las islas del Egeo. Bueno, se reparten, digamos, el poder central, la parte central del imperio. Sin embargo, los griegos, las casas reinantes griegas, en concreto las dos que nos van a interesar, los Láscaris y los Comnenos, van a pasar digamos, a ocupar estados marginales que conservan la tradición ortodoxa y griega durante los 60 años escasos que dura la ocupación extranjera del trono de Constantinopla. Los principales son los Láscaris, que se centran en el trono de Nicea, en el llamado Imperio de Nicea, y los grandes Comnenos, que van a fundar un estado en Trebizonda, el Imperio de Trebizonda, los Megalocomnenoi, que bueno, pues también perdurarán incluso más allá de la caída de la polis. Y es interesante ver cómo estas dos familias van a perpetuar el trono bizantino. Como digo, durará unos 60 años
la ocupación extranjera del trono de Bizancio. Será un emperador de Nicea el que retome el trono, ¿no? E instaura la nueva dinastía de los paleólogos, que será ya la última dinastía, perdón, del trono bizantino. En la época de los paleólogos, Miguel VIII, que es el primer emperador, de Miguel VIII a Constantino X, que es el último, que verá el final del imperio ya atenazado por los turcos, esta vez otomanos, del sultanato osmanlí, fundado por Osman I, y que, como saben, pues poco a poco va mermando los terrenos del Imperio de Oriente, pese a las peticiones de ayuda desesperadas, por ejemplo, de Manuel II, paleólogo, que acude incluso en persona, de forma humillante, a París, a Londres, a las capitales donde realmente estaba el poder en esta época, en ese siglo XIII y XIV. Bueno, él es un poco anterior a la caída de la ciudad, en vano todo, es en vano. El último emperador de Bizancio, Constantino X, paleólogo, morirá luchando entre las tropas del sultán, de Mehmed II el Grande, en la muralla, defendiendo la muralla, y cuenta la tradición que, acompañado por una especie de cohorte de incondicionales occidentales, que eran realmente los que le apoyaban. Lo cuenta magníficamente Sir Stephen Runciman en su libro La caída de Constantinopla, donde da fe de fuentes bizantinas de la época que ya refieren que el último Constantino, que por un azar de la historia, quizá profético, se llama como el primer emperador de Bizancio, ¿no? Constantino I el Grande, que había venido de la fortaleza de Mistra, había sido llevado por naves catalanas en una entrada triunfal a Constantinopla, y había llegado con gran ilusión para intentar contener a los turcos. Llegaba con mucho apoyo occidental, con la colonia de los genoveses, de los venecianos, de Ragusa, de los catalanes. Estaban bueno, pues muy motivados para resistir el asedio, e incluso cuenta Francés, uno de los cronistas de la caída, que un noble español, un noble castellano, Francisco de Toledo, luchaba al lado del emperador Constantino, porque decía que era su primo, tenía, bueno, pues una relación familiar. Bueno, esto luego se ha estudiado de una manera muy curiosa, esta herencia o esta conexión con España. Obviamente la caída de Constantinopla en 1453 fue un mazazo para toda la cristiandad, para toda Europa. El sultán otomano preparó muy a fondo la caída, podía haberla tomado 10 años antes, esperó 10 años en una magnífica incursión, un magnífico diseño poliorcético para emplear los medios más avanzados, las tropas más tremendas, ¿no? La artillería, y hacer un gran golpe propagandístico que resonara en toda Europa, en todas las cortes europeas. A todos impresionó, ¿no? La caída de Salónica primero en el 1430 y la de Constantinopla en el 53, pues fue tremenda, ¿no? Y claro, el enorme capital simbólico del trono de Bizancio fue inmediatamente reivindicado por varios actores. En primer lugar, por el propio sultán de la Sublime Puerta, que se sentaba sobre el trono bizantino. La familia de Osman I no era ajena a Bizancio, a sus encantos. De hecho, muchas de sus mujeres habían sido bizantinas, nobles bizantinas, eran versados en el griego, en su cultura. No emplearon un rodillo contra el patriarcado, ni contra los monasterios, ni contra toda la cultura griega, que pervivió, de hecho, el patriarcado allí hasta el día de hoy, que pervive. Por otro lado, obviamente, la tercera Roma, después de la segunda, que es Constantinopla, que fue Moscú, los zares reivindicaron el legado simbólico de Bizancio, pero no solo, también Francia, el trono francés y el español. Recordemos que en esta época se inicia una aventura imperial también, bueno, pues innegable, ¿no? Y de honda resonancia, la de los Reyes Católicos, que tendrá también una cierta reivindicación de continuación del Imperio Romano, ya que han caído los romanos de Oriente, ¿no? Recordemos que los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, eran los Romei, ¿no? Romaioi, ¿no? En el griego leído con la pronunciación de los bizantinos eran los romanos de Oriente, ¿no? El Basileus Don Romeon, el rey de romanos, era el emperador de Bizancio. Claro, esto quedaba vacante en este momento, y por supuesto diversas casas reales europeas y diversas casas nobiliarias intentaron arrogarse ese título prestigioso de emperador de los romanos, ¿no? De rey de romanos, ¿no? Que por otra parte también era un título que en el occidente latino había tenido ya desde la coronación de Carlomagno una larga trayectoria y tradición, ¿no? Pero, como digo, merced a las alianzas matrimoniales de los láscaris, los comnenos y los paleólogos, con diversas casas europeas,
podemos sondear bueno, pues familia de origen griego en diversas ciudades del occidente. En concreto, en Monferrato, en el señorío de Monferrato, en el norte de Italia, Ventimiglia, relación con la Orden de Malta, en España, en Aragón y en Castilla, merced a esta supuesto parentesco de la Casa de Toledo, de los virreyes de Nápoles, ¿no? Hay quien dice que esta crónica de francés es una especie de pastiche falsario para adular a la Casa de Toledo y emparentarla con los últimos emperadores de Bizancio, con los paleólogos. En fin, va a haber una serie de cronistas que intenten, como digo, bueno, pues trenzar asociaciones más o menos verídicas con el Imperio Bizantino, ¿no? Bueno, y esto, bueno, uno de los casos atestiguados es Juan Pablo Láscaris de Ventimiglia, un gran maestre de la Orden de San Juan de Malta, príncipe de Malta, que obviamente tiene relación por parentesco con la casa Láscaris, ¿no? La casa del Imperio de Nicea, que había sido el eslabón entre los Comnenos y los paleólogos. Por supuesto, también en Grecia hay quien reivindica la estirpe de los paleólogos. Por ejemplo, en la propia Mista, en la zona central y montañosa del Peloponeso, cuenta la leyenda, aún cuenta hoy la leyenda en la Grecia central, que en ciertas fortalezas, en ciertos lugares de la zona de Mani, una zona difícilmente accesible, de orografía complicada, muy montañosa, justo en medio del Peloponeso, allí sobrevivieron algunos bandoleros, bueno, en principio pues una especie de bandoleros bizantinos resistentes al poder otomano, que nunca se sometieron y que mantuvieron ahí la dinastía de los paleólogos hasta el día de hoy, ¿no? Hay algunos que reivindican ser, bueno, tener este apellido antiguo. Bueno, vamos a dar un salto largo en la historia hasta la supuesta casa de los Láscaris Comnenos, que es un caso muy notorio en el siglo XX español. Eso es un gran árbol genealógico en el que no me voy a entretener y que va realmente desde el primer emperador Comneno, no se ve muy bien, ¿verdad? Es muy pequeño quizá, desde Isaac Comneno hasta, bueno, lo voy a pasar rápidamente en diversos saltos en el tiempo, hasta el supuesto bueno, pues heredero, vamos a decirlo, que es Eugenio II Láscaris Comneno, que es quien reivindica nada menos que, bueno, pues el derecho y la tradición nobiliaria, y más que nobiliaria, imperial, real e imperial, del águila bicéfala bizantina en los tiempos modernos, en el siglo XX. Es una historia curiosa que fue objeto de una polémica muy enconada después de la guerra, pero que remonta a sus orígenes a comienzos del siglo XX, ¿no? Eugenio Láscaris Comneno nace en 1886 en Zaragoza. Según todos los indicios, su apellido original no es Láscaris, sino Las Corts la Bastida, un apellido aragonés de honda tradición. Es un joven licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, en esta ciudad, que muy pronto descubre el mundo bizantino y queda fascinado por la pompa y el boato de este mundo lejano y a la vez atractivo. Bueno, una sucinta biografía de este personaje, Eugenio II, que aún hoy es reivindicado por parte de por sus partidarios como restaurador, como ven aquí, de las instituciones tradicionales bizantinas. A la muerte de su padre, muda su apellido natal, Las Corts, entre 1906 y 17, a la muerte del padre en 1906, hasta que lo consigue en 1917, por el apellido Láscaris imperial, ¿no? A partir de entonces, hasta los años 30, hasta la época de la Guerra Civil, realiza una actividad incesante en conexión con círculos de exiliados griegos en Madrid, en París, en Londres, en Italia, para reivindicar su legitimidad como heredero al trono de Grecia en unos momentos muy complicados para la historia de la Grecia moderna, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, como saben, Grecia está en el lado de los vencedores, y Turquía, la vieja Turquía, el viejo imperio otomano, está en el lado de los perdedores, cosa que obviamente beneficia a Grecia en cuanto a la ampliación de sus territorios en los Balcanes, pero que al rey Constantino y a sus ministros les lanza a lo que se llamaba la gran idea, y megali idea,
la gran idea de recuperar Constantinopla, nada menos, ¿no? Que recuperar Estambul. Y, por supuesto, todos los territorios que habían sido griegos del Asia Menor, donde había una gran colonia griega de en torno a 2 millones de habitantes, ¿no? Se emprende una guerra después del final de la Primera Guerra Mundial, en principio muy ventajosa para los helenos. El Imperio Otomano está caduco, es inoperativo, pero a la par se produce una revolución también de la joven Turquía, de Mustafa Kemal Atatürk, que logrará muy pronto dar la vuelta a la situación y poner a los griegos entre las cuerdas, derrotándolos estrepitosamente y produciéndose en el año 22 la famosa catástrofe de Esmirna, que provoca un éxodo masivo de griegos de vuelta a la península de los Balcanes, ¿no? Rompiéndose así, truncándose una presencia en Asia Menor secular, digamos, ¿no? Esto provoca, lo resumo muy brevemente, el exilio del rey, la proclamación de la República, un periodo de turbulencias muy notables que aprovecha Eugenio, nuestro candidato al trono griego, para hacer valer sus derechos al trono de Bizancio de una manera muy interesante, ¿no? Lo hace entrando en contacto con el patriarcado. Esto es un nombramiento del tagma ortodoxo Stavrovoron, tu Panagiotafo, ¿no? Los grandes cruzados de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que le reconocen como príncipe Eugenio Láscaris. Entra en contacto con grupos de griegos en el exilio que incluso el propio Venizelos, exiliado, el primer ministro griego, favorecen la candidatura de un supuesto príncipe bizantino. Recuerden que la casa real griega era de origen alemán, ¿no? Desde Otón I habían sido impuestos por Baviera en principio, y era una casa de origen germánico. Bueno, no estaba mal para el joven nacionalismo griego reivindicar una casa que pudiera ser heredera de los bizantinos, ¿no? Y de esa gloria pasada de la gran idea. Hay visitas a Zaragoza de delegaciones de diputados de la Grecia de la época, ¿no? Que postulan a Eugenio como nuevo rey de los helenos. Curiosamente se titula Rey de los Helenos. Es majestad imperial y real el rey de los helenos, en vez de rey de Grecia, ¿no? Que era el título oficial de Otón y de sus sucesores, restaurando el viejo título bizantino, y promueve el manifiesto de las 6 colonias, las seis colonias de exiliados griegos en otras tantas ciudades europeas. Hacen un manifiesto en apoyo de Eugenio, de sus derechos al trono, ¿no? Es una actividad, como digo, incesante, que lucha contra directamente los intereses de la casa reinante en Grecia, de Glücksburg y de Jorge II, que será el sucesor de Constantino después de su exilio, ¿no? Es curioso ver cómo Eugenio I, a quien vemos aquí con un uniforme de requeté, luchará en la guerra, apoyará al bando nacional. Aquí tenemos las fotos de su familia, que manda a revistas griegas para, se lo piden realmente, Neos Cosmos, Dodima y otros periódicos y revistas de la época en Grecia, le piden fotos de la familia imperial, ¿no? Para, poner las revistas, para revaluar un poco su candidatura, ¿no? Aquí tenemos a su mujer, ¿no? Nicasia, quería ver un poco, sí. Es su majestad. Aquí, por ejemplo, el heredero, ¿no? Que sería Teodoro, ¿no? Es Αυτοκρατορική και βασιλική υψηλότητα ο πρίγκες Θεόδωρος Λάσκαρης, διάδοχος της Ελλάδος, ¿no? Su Alteza Real Imperial, el príncipe Teodoro Láscaris, heredero de Grecia, ¿no? El príncipe heredero de Grecia, vestido de militar griego. La emperatriz Nicasia, su mujer, ¿no? Y Basilisa Nicasia Tiselados, ¿no? Varios de sus hijos, ¿no? Lo que podría ser una foto idílica de esa familia real griega, ¿no? En la época de la guerra, como digo, el aspirante al trono apoya decididamente, tanto en combate como él es licenciado en Derecho también, al bando franquista. Le manda, por ejemplo, telegramas al generalísimo,
Por ejemplo, el siguiente, ¿no? En el año 36, Excelencia Generalísimo don Francisco Franco, Salamanca. Al comenzar el segundo año de la triunfal y gloriosa reconquista española, felicito vuecencia efusivamente en nombre del verdadero pueblo heleno que me honro en representar, reiterándole adhesión personal inquebrantable. Arriba España, el príncipe Eugenio Láscaris Comneno, duque de Atenas y de Lepanto. A lo que contesta el generalísimo: Salamanca, a su Alteza Imperial y Real, el príncipe Eugenio Láscaris Comneno, duque de Atenas y de Lepanto, en Zaragoza. Teniente coronel ayudante del generalísimo. Su excelencia el generalísimo agradece su telegrama de adhesión con motivo aniversario del glorioso movimiento nacional y envía su saludo. Hay varios cruces de telegramas entre tanto el supuesto candidato al trono como su hijo Teodoro, que le envía también su hijo y su mujer Nicasia. Bueno, Nicasia, por ejemplo: ruégole acepte sincera felicitación entrada segundo año era triunfal de esta epopéyica lucha española, digno parangón guerra e independencia helénica contra tiranía turca. Bueno, Grecia admira a su hermana España en esos momentos históricos trascendentales para su vida. Por mi conducto la juventud helénica saluda a vuecencia, etcétera, etcétera. Bueno, se intenta trenzar, digamos, una alianza estratégica con la cúpula de lo que será el nuevo gobierno resultante de la guerra, para también fundamentar la pretensión al trono griego, ¿no? Que por otra parte en los medios, en el Heraldo de Aragón, en los medios, en la prensa de la época, se resalta, ¿no?, el hecho de que en Zaragoza viva un candidato al trono griego, ¿no? Después de la guerra todo cambia para mal para los intereses de los Láscaris Comneno, con la polémica agria, acerba, que tiene lugar en las páginas de la revista Gaguía en los años 1954 y 55, que se abre, digamos, con una serie de artículos que comienzan en el ABC contra las sedicentes o supuestas órdenes religiosas y militares falsarias, que, como digo, bueno, pues son atacadas en las páginas de la prensa de una manera pues muy notable, ¿no? Traigo algún artículo, concretamente en los periódicos ABC e Informaciones. Comienza la polémica en el año 53, que hay que situar históricamente, mediada la década de los 50, en la negociación también en los 50 que había entre España y la Santa Sede para el concordato, ¿no?, para el concordato que se firma en el 53, ¿no? El Vaticano había emprendido una campaña contra las llamadas falsas órdenes, que la prensa española secunda de una manera evidente. ABC, en un artículo del año 53, menciona la orden constantiniana Láscaris como una de las falsas, ¿no? En efecto, uno de los errores de Eugenio Láscaris después de la guerra, pese a que está en el bando vencedor y luego tendrá un puesto como primer juez militar y luego tendrá un puesto de abogado importante, se traslada a Madrid justo después de la guerra, y bueno, pues las expectativas de la familia son las mejores realmente, ¿no?, por la nueva situación. Comete el error de empezar digamos, a dispensar títulos nobiliarios, ¿no?, marquesados, crea una orden constantiniana, bueno, realmente muy dudosa, que enseguida llama la atención tanto de los aristócratas españoles como, por supuesto, del Ministerio de Exteriores, ¿no? También al hilo de la negociación del concordato, ¿no? Y es un momento delicado y en el que no conviene esas interferencias, ¿no? Esta orden soberana e imperial de Constantino el Grande provoca cierto estupor en las autoridades españolas, por eso de soberana, ¿no?, que en el artículo de ABC se dice directamente que esto puede atentar contra la soberanía del Estado y que tiene todo el derecho del Estado a defenderse y a intentar bueno, pues poner coto a estas pretensiones, ¿no? Bueno, esto es una polémica que hubiera tenido corto recorrido. El propio Eugenio escribe a ABC en una carta al director reivindicando que esta orden soberana imperial, la palabra soberana es simplemente un ideal de recuperar aquel mundo bizantino, etcétera, que no tiene nada que ver con ningún tipo de soberanía, que es puramente simbólica. En la carta del 24 de abril del 53 a la ABC lleva el título Sovereign and Imperial Order of Constantine the Great, y puntualiza, bueno, pues esos aspectos que les hago notar. Esto, como digo, no hubiera tenido ningún recorrido más si no fuera porque a principios del año 54 el marqués de Villarreal de Álava, José María de Palacio, publica en Hidalguía un artículo muy largo, muy documentado y totalmente demoledor,
que explora esa metamorfosis curiosa, ¿no? Lo llama el curioso caso del doctor Lascorts, indagando en las partidas de autismo, en la historia de la familia, y dice, bueno, como un infanzón aragonés, de familia obviamente, bueno, pues noble, cómo ha podido metamorfosearse en un príncipe bizantino, ¿no? De una manera, en un estilo muy divertido, irónico, burlón, con una prosa muy afilada, pero mortífera, lo destroza. Digamos que es un artículo largo y que hace muchísimo daño a los Láscaris, ¿no? Sobre todo porque esto tiene un eco inmediato en la prensa. Informaciones, va a haber una serie de entrevistas con el propio Eugenio, con su hijo Teodoro, su hijo mayor, ¿no? En la época, su segundo hijo, Constantino, estaba estudiando en la universidad. Teodoro se había doctorado ya en Derecho. El segundo hijo se doctorará en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, será profesor ayudante. Bueno, es una familia muy bien vista en los ambientes madrileños. Bueno, vive en la calle Mayor, un piso muy respetable, firma con tarjetas estupendas en latín y en griego, ¿no? Bueno, con algún error en latín, ¿no? Pero, bueno, pero muy bien, ¿no? Es una familia con la que cualquiera quisiera casarse. De hecho, Constantino se casa con una princesa rusa. Bueno, todo va estupendamente y esto los destroza totalmente. Y bueno, es una historia muy curiosa que ha rescatado un autor aragonés. Bueno, no sé si voy bien de tiempo. Sí, bueno, este libro que es estupendo, Eugenio Láscaris Comneno, el aragonés que pretendió el trono de Grecia, de Carlos Sancho, es un librito de unas 190-200 páginas donde examina el caso de este personaje que es realmente, bueno, casi novelesco, ¿no? Realmente se debía hacer una novela sobre este personaje, ¿no? Pero bueno, volvamos a la polémica de hidalguía, ¿no? Que no acaba aquí, no acaba en este primer artículo, sino que, como digo, va a haber, para desgracia de la familia, una serie de informaciones en el verano de este año 54 que van a convertir el caso en la comidilla de la nobleza y de la corte en Madrid, ¿no? Entrevistas, contrarréplicas del marqués de Villarreal de Álava, pruebas de unos y otros, a favor y en contra. Madrid se divide, ¿no? Porque obviamente, claro, a todos nos encanta tener unos príncipes bizantinos en la calle Mayor, ¿no? Y es realmente, bueno, pues muy bonito también. Quiero decir, también la propia sociedad madrileña está dividida, las autoridades también, ¿no? Realmente es un caso de estudio y es un caso muy singular, ¿no? Pero bueno, el resultado de esta polémica, bueno, pues tuvo una contrarréplica en un siguiente número, en el número 4, en Informaciones. Fíjense, por ejemplo, este epígrafe estupendo, dice: una discusión bizantina, el príncipe Eugenio de Láscaris, pretendiente legítimo al trono de Grecia, su hijo, el príncipe Teodoro, responde a la revista Hidalguía que acusa a su padre de falsario. Bueno, toda acusación es falsa, dice el príncipe Teodoro, ¿no? Intentan responder en prensa y con panoplia de argumentos y de publicaciones. En la época se escribe también una biografía de Eugenio por un adulador costarricense, si no recuerdo mal, al que han nombrado marqués de algo, de un lugar fantástico también en el Peloponeso, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de posicionamientos a favor y en contra en la prensa, ¿no? Bueno, pues que se saldan con dos trabajos más en la revista de Hidalguía y con un informe sobre la polémica en relación a los señores Láscaris que emite el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, confirmando todos los extremos de la investigación del marqués de Villarreal, ¿no? En el sentido de que el apellido original es Lascorts, la investigación es totalmente cierta. Hay varias personas que están en ese árbol genealógico fantástico que no existen, que son inventadas, de las que no se puede seguir la pista. Y bueno, pues es como digo, un gran varapalo para las aspiraciones de esa familia, ¿no? Tanto en el plano político como en el plano social. En el plano político hemos visto que Eugenio llega a recibir una carta del primer ministro griego Venizelos, desde su hotel en París, desde el Hotel Ritz,
saludándolo como nuevo emperador, saludándolo como nueva esperanza de los helenos. Es decir, hasta el año 35 realmente tiene opciones de conseguir el trono, ¿no? Esa aspiración es real, ¿no? Pero, como digo, esta segunda parte de la película, después de la guerra, le destroza, ¿no? La polémica tendrá eco en revistas, incluso, bueno, tengo aquí la otra revista, no la he traído, tendrá eco en Latinoamérica, ¿no? Es realmente desolador también para los jóvenes de la familia, ¿no? Hemos hablado de Teodoro, de Constantino, tiene 2 hijas también, aunque Eugenio morirá en Madrid en el año 62, publicará varias obras no desdeñables sobre caligrafía griega y bizantina, alguna recreación, evocación literaria de Bizancio. Bueno, es una persona que, a pesar de no ser especialista en la Grecia antigua o bizantina, bueno, pues tiene una pluma muy ágil y escribe muy bien. Como digo, bueno, pues pasará esos 10 años últimos, ¿no? O algunos años últimos marcados por la amargura de esta polémica en Madrid, mientras que sus hijos optan por exiliarse, por marcharse, decir, a buscar un futuro mejor en América, ¿no? Teodoro el Mayor irá a Latinoamérica, primero a Colombia, luego, donde como profesor de Derecho tendrá una carrera académica, luego irá a Estados Unidos y recalará finalmente en la Universidad de Carabobo en Venezuela, donde será un reputado jurista y profesor de Derecho en la universidad, y morirá allí, ¿no? Mientras que Constantino, por otro lado, pues pese a una carrera inicial muy prometedora en Madrid, claro, este baldón, digamos, pues corta sus aspiraciones en la universidad, estará dependiente del CSIC durante algún tiempo, luego se va a Costa Rica, donde hará una carrera de filósofo nada desdeñable, una carrera que, bueno, pues se puede seguir en muchas publicaciones. Ha sido uno de los grandes filósofos latinoamericanos del siglo XX, ¿no? Constantino Lascaris Comneno, compañero de aula de Gustavo Bueno, buen amigo del filósofo, y, bueno, pues una persona con mucha, digamos, con mucho predicamento en Latinoamérica, menos en España, pero también bueno, pues se le recuerda de esta manera, ¿no? Bueno, a día de hoy, aquí tenemos a Teodoro, que muere en Venezuela en 2006, si no recuerdo mal. Teodoro IX, que se autoproclama todavía Lascaris Comneno, y hoy día existe todavía un movimiento, este nuevo Bizancio, que reivindica, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, digamos, la familia se ha extendido por estas latitudes, ¿no? Y reivindica este legado, ¿no? Hay varias biografías, aparte de la mencionada de los años 50, traducida al español en el 84, con motivo del centenario en el 86 del nacimiento de Eugenio II, de Eugenio Lascorts o Lascaris. Se hace también una biografía. En fin, hay toda una literatura sobre este personaje que es muy interesante, y que es o agiográfica directamente, y obviamente subrayando y legitimando todas sus pretensiones, o directamente, bueno, pues como en la época en España, tachándoles de falsarios, ¿no? Y de inventores de una nobleza bizantina falsa e inexistente. Es interesante que, bueno, hasta el día de hoy ha sido, bueno, después de la muerte de Teodoro, su hermano segundo, Juan Arcadio, gran maestro de la orden de Constantino el Grande, bueno, pues será el sucesor a ese trono imaginario de Bizancio. A mí realmente me resulta muy evocador, como ese libro reciente sobre países que ya no existen, ¿no? Esto de los tronos etéreos de lugares como Austria-Hungría, Bizancio, bueno, y otros países ya extintos, ¿no? Bueno, él murió en el 2013. Por supuesto, su tercer hijo, el filósofo, no quiso tener nada que ver con esta reivindicación imperial, ¿no? Aunque siempre firmó con su nombre, con su apellido, Lascaris Comneno. Fue miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, presentó ponencias dirigidas por el profesor Arrados, por ejemplo, en los 50. Es decir, es una persona muy válida también en la filosofía presocrática, que investigó, pero nunca tuvo ninguna pretensión de figurar en este tipo de invitaciones. Bueno, realmente las reuniones familiares de los Lascaris Comneno son muy interesantes, porque están todas en internet, tienen una página estupenda con bodas, comuniones y demás actos sociales, con toda la parafernalia bizantina, ¿no? Lo cual a algunos griegos todavía les fascina, ¿no? Y ha sido, bueno, pues tienen ciertas amistades y ciertos contactos en Grecia que a día de hoy siguen existiendo, ¿no? Bueno, aquí una comparación
supuestamente de parecido físico que alegan entre Juan Pablo Láscaris, el que les comentaba, gran maestre de la Orden de Malta, de origen bizantino, de la familia de Ventimiglia, ¿no? Y el tercer emperador en el exilio de Bizancio, ¿no? Que es Juan Arcadio, ¿no? Y actualmente es Eugenio III, nacido en el año 75, el que ostenta esta corona fantasmal de la doble águila bizantina, ¿no? Es curioso ver cómo, bueno, pues, esta tradición de los Láscaris Comnenos se prolonga hasta la actualidad, ¿no? Digamos que es realmente, bueno, pues una historia, como digo, digna de ser novelada, ¿no? Ellos, por otra parte, se movieron para que el Vaticano refrendara de alguna manera la orden constantiniana. Bueno, obtienen en el año 58, ellos tienen digamos que sus biógrafos y sus geógrafos, en cierto modo, tienen también sus armas y sus documentos, sus justificaciones, pero realmente después del informe de este Instituto Internacional de Genealogía quedaron tan desacreditados después de la polémica de la revista Hidalguía y todo el revuelo social que se organizó, que cualquier otro intento de justificar sus pretensiones fue vano, ¿no? Sobre todo porque no pudieron responder a las cuestiones clave que señaló José María de Palacio, ¿no? En su artículo, en su serie de artículos, digamos, ¿no? Hasta el punto de que los juzgados finalmente revirtieron el nombre, ¿no? Y en España oficialmente Eugenio es Las Corts Labartida, no Láscaris Comneno, sino que ese cambio que en el registro se revirtió por orden judicial, ¿no? No sé muy bien a instancias de quién, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Estado, digamos, o una parte interesada logró revertir esa inscripción registral, ¿no? Y finalmente, bueno, pues este es digamos, este epígono filosófico de la familia, que para mí en cierto modo encarna lo mejor de esta tradición bizantina, ¿no? Que, digamos, entre mito y realidad, entre historia y leyenda, entre genealogía fantástica, ¿no? De lo que trata estas jornadas, ¿no? sobre aires de grandeza, y realmente, bueno, pues la grandeza que él ganó como filósofo y con su obra literaria y pensamiento, que es muy notable, es un poco lo que la verdadera herencia bizantina que hay que subrayar, ¿no? Su padre estuvo a punto de engañar a todo un país, a España, y a todo un pueblo, el griego, que incluso algunos de ellos lucharon por su restitución. Hubiera sido curioso tener un rey falsario en el trono de Grecia, pero la historia estaba quizá ya decantada por la forma de gobierno republicano, ¿no? La democratía, la heleniquí democratía, ¿no? O república helénica, que a partir del exilio del rey Jorge II, ya realmente, bueno, pues en la guerra mundial y con todas las peripecias históricas y bélicas del pueblo griego en el siglo XX, que ha sido muy, muy cruento para ellos, pues estaba realmente descartado en cierto modo la vuelta, pese a la vuelta de los reyes después de la guerra, ¿no? Es curioso cómo Eugenio también bueno, pues intentó distanciarse de su ligazón con el franquismo, ¿no? Y sus grandes defensores acusan al marqués de Villarreal de Álava de ser una especie de pequeño Goebbels, se llaman, ¿no? Y de ser, bueno, pues digamos que culpan al Estado franquista, ¿no? De una persecución, cuando realmente Eugenio era un requeté y ya ven ustedes esos telegramas que les he leído de salutación al generalísimo, etcétera, ¿no? Entonces ahora un poco sus defensores dicen que, bueno, que fueron objeto de una persecución franquista, ¿no? Cuando realmente pues estuvieron allí medrando bajo Franco durante los primeros años, y que fue realmente en el contexto de la firma del concordato cuando surgió la polémica, ¿no? Es curioso ahora que se escuden en ser antifranquistas. Es verdad que después de la guerra y después de esta polémica, el propio Eugenio y su familia escribieron en defensa de la independencia del pueblo heleno, contra la ocupación nazi, contra cosas que no hubieran hecho en los primeros años, ¿no? contra el periodo de la Katorgi, ¿no? de la germanocratía, ¿no? Que le llaman la ocupación alemana de Grecia, muy encendidamente, y poniéndose del lado de pues más de las izquierdas, etc., ¿no? Pero bueno, esos son, claro, vaivenes de la historia según a uno le va, ¿no? Lo que importa es un poco, bueno, pues reseñar este caso único y legendario, que empareja con otros que hay, que, bueno, pues hemos hablado de Francisco de Toledo, de los Paleólogos, los Láscaris Comnenos,
que han previvido también en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo oriental de Trebizonda, pues es uno de los grandes, de las grandes fábulas históricas que estuvo a punto en fin, de funcionar, ¿no? Es un poco la historia del hombre que pudo reinar, ¿no? Como majestad nada menos que imperial y real de Bizancio en el siglo XX. Así que nada más, muchas gracias. Muy interesante, y además con la revista y la guía como concentración de fuentes y el Instituto Internacional de Aeronáutica que hemos vuelto a revivir recientemente. Efectivamente. Bueno, pues sí, todo tiene su antecedente. Bueno, pues preguntas, turno de preguntas. Sí. El profesor Jaime Salazar solicita el micrófono. Bueno, primeramente mi enhorabuena por hacerlo. Y como hoy yo voy a hablar de tonos de fantasía y voy a hablar de esta familia, la verdad es que exactamente más o menos decimos lo mismo. Yo, desde luego, el carácter de falsario de las casas absolutamente graves, no es que sea un psicópata o porque luego un hombre oculto. El gran problema de casi todos los falsarios es que son gente de muy baja extracción cultural. Entonces, un genio teorista que sabía de verdad lo que hablaba. Por eso tardó más. Luego, en cuanto a los franquismos, bueno, es que el gran problema de Villarreal fue la cantidad de intereses creados que había dentro del gobierno, porque casi todos tenían la orden constantiniana, incluido el jefe de Estado. Franco tenía la orden constantiniana en su lado. Claro, era un lobo de hierro. Los Lascaux de Aragón dejaron sucesor en España, ¿no? Pero el problema de las Cortes, bueno, la primera versión es que las Cortes es la corrupción de las casas. Bueno, esa es la primera versión. Luego cuando Villarreal sacó la partida de Botello, dijo, no, es que hay una sustitución de personalidad. Hay un príncipe Manuel Láscaris que se acoge a la casa de los Lascaux y entonces como el niño de los Lascaux se ha muerto, lo sustituyó por el señor Láscaris, que pasa así a vivir en la clandestinidad, porque en Grecia es una fantasía. Esa es la segunda versión. Pero yo lo que quería era hablar de Francisco de Toledo. Y Francisco de Toledo, ya Fernán Pérez de Guzmán, señor de Batres, cuando habla de los Toledo, dicen que viene de un príncipe bizantino que estuvo en la conquista de Toledo. Bueno, cabremos, imaginémonos un príncipe bizantino venía a la conquista de Toledo en 1085, es un tal Pedro, Pedro como príncipe bizantino, nunca lo había Pedro era el enemigo, era Roma, no podía llegar. Y ahí viene luego el invento de Francisco, tampoco existe, son cosas que, bueno, cuando digo no existe, estoy hablando naturalmente documentalmente hablando, no sé si yo soy infalible, pero no hay documentos sobre el asunto que hay un documento de un tal Francisco. Tampoco es el nombre correcto, ha sido un nombre que se llama Francisco, que inventa una de devoción a los ángeles. Bueno, esa es la cuestión que yo creo que felicito por su intervención que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Bueno, sí, con respecto al tema de las Corts, Láscaris, ¿no? Y con lo que hace Eugenio, como todo falsario genial, porque lo es, ¿no? Es un señor que, bueno, es que llega a engañar a los propios griegos, ¿no? Es muy culto y conoce muy bien la relación histórica que hay entre Aragón y el Imperio Bizantino, ¿no? Él la ha leído mucho, no en vano, bueno, pues es capaz de justificar, bueno, pues esa corrupción del nombre Láscaris en las Corts como producto de esa inveterada relación de la corona de Aragón con Bizancio, que viene ya de las vísperas sicilianas, supuestamente financiadas por el emperador bizantino, de la compañía aragonesa, ¿no? de la gran relación que tiene esa zona de España con Bizancio en el siglo XIII, XIV y XV, ¿no? Y es curioso porque conoce también la relación, una de las primeras traducciones que se hacen de textos bizantinos en España es la Crónica de Morea. La Crónica de Morea está traducida al antiguo, al aragonés, ¿no? Al dialecto aragonés, no al castellano.
Es decir, que sí que hay una relación que él explota, ¿no? Él explota y deja por lo menos la sombra de la duda para que se pueda creer que en efecto su nombre es una corrupción de un viejo príncipe bizantino que vino a España, bueno, pues a raíz de esos contactos de la compañía navarra, que también estaba en Azpactos, en Lepanto, en el Golfo de Lepanto, activa, de la compañía aragonesa, del Ducado de Atenas y Neopatria, que era aragonés. Bueno, él deja un poco la sombra de la duda. Es como todo falsario genial, mezcla sus dosis de verdad histórica con sombras de fantasía y es capaz de dejar esa zona un poco de sombra para crear su personaje, ¿no? Me gusta mucho la presentación que hace Carlos Sancho en este libro, porque lo estudia también un poco psicológicamente y casi literalmente como personaje que se crea a sí mismo, ¿no? Y que se reinventa a sí mismo. Como, por ejemplo, ya en su época, en la nota de prensa sobre la muerte de su padre, ya le cambia el apellido al padre, ya le pone Láscaris, ¿no? A don Manuel Láscaris, príncipe bizantino en el exilio aragonés, ya en 1906, ¿no? Es una cosa, en el Heraldo de Aragón, es curioso porque este autor recopila esa especie de creación de una nueva identidad, lo hace siguiendo un poco las teorías en boga bueno, del cambio de las identidades, de la literatura falsaria. Hay un grupo de investigación en la Universidad de Oviedo que trata precisamente digamos, las falsificaciones y los falsarios de y sobre la antigüedad, o de y sobre la antigüedad, ¿no? Es decir, piezas que supuestamente vienen de la antigüedad, falsarios o textos de la antigüedad, o familias que pueden venir de la antigüedad, ¿no? Y trata también esos temas de una manera muy, muy interesante, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de Francisco Toledo, sí, seguramente es una invención total. Hay un par de artículos que lo desmontan. Lo que pasa es que las fuentes que lo citan han sido creídas a pies juntillas por gente muy seria, como Runciman, ¿no? Que lo da por cierto, que hubo un castellano rarísimo, ¿no? Luchando al pie de muralla en la Quercoporta de Constantinopla, tal, cuando realmente lo que había eran catalanes y aragoneses que estaban ahí destinados, ¿no? Pero bueno, como digo, a mí lo que me interesa también de esa figura es cómo es capaz de... cómo tiene una cultura y unas lecturas bizantinas muy notables, sobre todo cosas que han estudiado pues Cirac Estopañán, los grandes bizantinistas españoles, ¿no? De la relación Bizancio-España, que él conoce muy bien y que explota para su caso, ¿no? De una manera clara. Claro, eso sí, el trabajo de Hidalguía es demoledor, no tiene vuelta de hoja, ¿no? ¿Más preguntas? Me decía yo que los Lascaux de Aragón dejaron descendencia en España con su apellido, creo. Pues eso la verdad es que no lo he... Creo que sí. Sí, no, igual sabe alguien algo más sobre el particular, no sé si... Lascaux es un apellido muy común en el Alto Aragón, en toda la zona de Plan, Gistaín, etc. El apellido Lascaux es muy abundante. Y esto es una rama de Lascaux que luego ellos han entendido que es una corrupción de Lascaux a Láscaris o de Láscaris a Lascaux, etc. Pero hay muy abundante en esa zona, aún hoy. Bueno, quería llamar la atención sobre la mujer de Eugenio, Nicasia, cuyo apellido era Nicolau, era turolense, el apellido Nicolau también atestiguado en Teruel, que lo cambia por una W final para dar un aspecto como de princesa rusa, ¿no? Entonces los hijos firmarán como, o sea, su nombre en el registro civil es Láscaris Mikolav con W, en vez de Nicolau, ¿no? Bueno, también en la descripción de la boda se hace con esta variación gráfica que ya le da un tono oriental estupendo, ¿no? Y ya cuando el hijo se casa con una rusa de verdad, pues ya eso, claro, no tiene vuelta de hoja, es el mundo ortodoxo en pleno, la colonia de los griegos en Madrid también lo apoya, como digo, a todos nos gusta tener un príncipe bizantino cerca y claro, eso es también parte del encanto de los falsarios, es que creer en ellos es mejor que no creer, ¿no? Es más bonito, es más atractivo, ¿no? A uno le encanta este punto novelesco de que un bizantino se haya exiliado en Aragón y luego venga a Madrid y tal. Entonces, claro, juegan también con la credulidad, las ganas de creer en algo bonito que tiene la sociedad en general, ¿no? Y si puede uno casar a su hija con un noble bizantino, pues mejor que con un noble baturro, ¿no? Bueno, también sin desmerecer a los aragoneses, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y continuamos con la siguiente ponencia. Perfecto.